En el capítulo 8 de la segunda parte del Quijote, dice Sancho Panza que bien es verdad que soy algo malicioso y que tengo mis ciertos asomos de bellaco, pero todo lo cubre y lo tapa la gran capa de simpleza mía, siempre natural y nunca artificiosa, y cuando otra cosa no tuviese sino el creer, como siempre creo, firme y verdaderamente en Dios y en todo aquello que tiene y cree la Santa Iglesia Católica Romana, y el ser enemigo mortal, como lo soy, de los judíos, debían los historiadores tener misericordia de mí y tratarme bien en sus escritos. Pero digan lo que quisieren, que desnudo nací, desnudo me hallo, ni pierdo ni gano, aunque por verme puesto en libros y andar por ese mundo de mano en mano, no se me da un higo que digan de mí todo lo que quisieren. El pensamiento de Otto Dix: quiero ser famoso, o en su defecto tristemente célebre. Sigue esta respuesta: eso me parece, Sancho, dijo Don Quijote, a lo que sucedió a un famoso poeta de estos tiempos, el cual, habiendo hecho una maliciosa sátira contra todas las damas cortesanas, no puso ni nombró en ella a una dama que se podía dudar si lo era o no, la cual, viendo que no estaba en la lista de las demás, se quejó al poeta diciéndole que qué había visto en ella para no ponerla en el número de las otras, y que alargase la sátira y la pusiese en el ensanche, sino que mirase para lo que había nacido. Hízolo así el poeta y púsola cual no digan dueñas, y ella quedó satisfecha, por verse con fama, aunque infame. También viene con esto lo que cuentan de aquel pastor que puso fuego y abrasó el templo famoso de Diana, contado por una de las 7 maravillas del mundo, solo porque quedase vivo su nombre en los siglos venideros. Y aunque se mandó que nadie le nombrase, ni hiciese por palabra o por escrito mención de su nombre, porque no consiguiese el fin de su deseo, todavía se supo que se llamaba Eróstrato. También alude a esto lo que sucedió al grande emperador Carlo V con un caballero en Roma. Quiso ver el emperador aquel famoso templo de la Rotunda, que en la antigüedad se llamó el Templo de todos los dioses, y ahora con mejor vocación se llama de todos los santos, y es el edificio que más entero ha quedado de los que alzó la gentilidad en Roma, y es el que más conserva la fama de la grandiosidad y magnificencia de sus fundadores. Él es de hechura de una media naranja, grandísimo en extremo, y está muy claro, sin entrarle otra luz, que la que le concede una ventana, o por mejor decir claraboya redonda, que está en su cima, desde la cual, mirando el emperador el edificio, estaba con él y a su lado un caballero romano, declarándole los primores y sutilezas de aquella gran máquina y memorable arquitectura. Y habiéndose quitado de la claraboya, dijo al emperador: 1000 veces, sacra majestad, me vino deseo de abrazarme con vuestra majestad y arrojarme de aquella claraboya abajo, por dejar de mí fama eterna en el mundo. Yo os agradezco, respondió el emperador, el no haber puesto tan mal pensamiento en efecto, y de aquí en adelante no os pondré yo en ocasión que volváis a hacer prueba de vuestra lealtad, y así os mando que jamás me habléis ni estéis donde yo estuviere. Y tras estas palabras le hizo una gran merced. Puso en ejecución su delirante plan aquel pastor de quien nos hablaron, contraviniendo la prudente medida de los jueces Teopompo, Estrabón, Eliano y Solino, el 21 de julio del año 356 antes de Cristo. Plutarco nos cuenta, según la traducción de Antonio Ranz Romanillos de las Vidas Paralelas, que nació pues Alejandro en el mes Hecatombeon, al que llaman los macedonios Loón, en el día sexto, el mismo en que se abrasó el templo de Diana Efesina, lo que dio ocasión a Egesias Magnesio, para usar de un chiste, que hubiera podido, por su frialdad, apagar aquel incendio, porque dijo
que no era extraño haberse quemado el templo estando Diana ocupada en asistir al nacimiento de Alejandro. Todos cuantos magos se hallaron a la sazón en Éfeso, teniendo el suceso del templo por indicio de otro mal, corrían lastimándose los rostros y diciendo a voces que aquel día había producido otra gran desventura para el Asia. Con Alejandro Magno, a los persas les pasó lo mismo que a los cristianos con Pilato. Hay tradiciones que lo elevan al cielo, que lo ponen en los cielos, y otras que lo mandan al infierno. Firoz Kotval y... bueno, en realidad siempre tenemos el problema de las iniciales. Firoz firma con una inicial M, que no sé, Firoz Kotval, y Philip Kellenbrook, que también tiene una inicial que no sé a qué corresponde, Philip G. Kellenbrook, Philip G. Kellenbrook y Firoz M. Kotval, resumen estas dos tendencias en la segunda entrada de la voz Alejandro el Grande en la Enciclopedia Iránica, introducida en 1982 con el título Alejandro el Grande en la tradición zoroástrica. Hay una entrada Alejandro el Grande, la segunda es sobre el particular Alejandro el Grande en la tradición zoroástrica. A partir de la edición de Bachmann y las traducciones de Bailey y Gnoli, dan esta versión del Ardai Viras Namak, del libro de Arda Viras. Una vez que Zarathustra recibió la religión, Zoroastro para los griegos, se propagó en el mundo hasta que 300 años fueron completados. Entonces el maldito, malvado espíritu malo engañó al maldito Alejandro el Romano, que vivía en Egipto, para causar a las gentes dudas sobre esta religión, y vino a la tierra de Irán con gran destrucción, guerra y tribulación. Asesinó al gobernante de Irán y destruyó la corte y la soberanía y las arruinó. Y esta tradición religiosa, y aquí consideran importante, como en otros muchos casos, poner la palabra original den, de donde puede venir el árabe din, si no viene del hebreo din, juicio. Pero vamos, la palabra que en árabe y que en derecho islámico, en teología musulmana hay para religión, podría venir del persa, de daena, den, din, aunque también puede venir del hebreo. En todo caso no es una palabra árabe la que los musulmanes tienen para religión. Bueno, hecha esta aclaración léxica, que tampoco era tan pertinente, porque ya sabemos que religión en persa, en el persa del tiempo del Ardaviraz, pues es den. Bueno, sigue así. El entero Avesta, es decir, y esta tradición religiosa den, el entero Avesta y Zand, tal como estaba escrita sobre pieles de buey ornadas con tinta de oro, estaban escritas con tinta de oro, fue puesta en la ciudad de Staxer, en la fortaleza de los archivos. Ese malhadado adversario, el réprobo, malhechor herético Alejandro el Romano, que vivía en Egipto, se los llevó y los quemó. Esto da pie a que en esta narración, hasta aquí el texto del Ardaviraz, digo que esto da pie a que en esta narración Ardaviraz, escogido por su santidad, porque se acuesta con sus 7 hermanas, tenga que visitar el mundo de ultratumba para aclarar qué puede agradar a Dios o qué puede enfadarlo, porque a lo mejor están haciendo cosas que ellos creen que están muy bien y lo están cabreando. Bueno, de entrada como epítome y culmen de la santidad, consideran a Ardaviraz porque se acuesta con sus 7 hermanas, pero no encuentran de vuelta nada que contradiga esta postura. Es llamativo que el texto diga que Zoroastro vivió 300 años antes que Alejandro Magno. El gran Bundahishn, que dice que Alejandro mandó el Zand a Roma y quemó el Avesta, sitúa a Zoroastro 258 años antes de la muerte de Darío III Codomano, a quien llama erróneamente Darío hijo de Darío, cuando su padre se llamaba Arsames.
Todo esto contrasta con la antigüedad que daba a Zoroastro Hermodoro, según Diógenes Laercio, es decir, 5000 años antes de la guerra de Troya, o la que le daba Eudoxo, según Plinio el Viejo, 6000 años antes de Platón, e incluso con la que nos da la Suda, 500 años antes de Platón. Esto es de la Suda, o el lexicón de Suidas, pero ahora se ha puesto de moda decir que es más correcto decir la Suda. En todo caso, parece que esas pieles de buey nunca existieron y que Alejandro no pudo quemarlas. Sí quemó, en cambio, el palacio de Persépolis. Así lo cuenta Plutarco. De allí a poco, estando ya para mover contra Darío, sucedió que, condescendiendo con sus amigos en un banquete y francachela, llegó hasta el punto de permitir que concurriesen mujerzuelas a comer y beber con sus amantes. Sobresalía entre estas Thais, amiga de Ptolomeo, que más adelante vino a ser rey, natural del Ática, la cual, ya celebrando cuidadosamente las dotes de Alejandro y ya haciéndole graciosas añagazas, con el calor de la bebida llegó a pronunciar una expresión que, si bien no desdecía de las costumbres de su patria, parecía sin embargo que no podía provenir de ella, porque dijo que en aquel día recibía la recompensa de cuanto había padecido en sus marchas y peregrinaciones por el Asia, pudiendo tratar con el último desprecio a la orgullosa corte de los persas, y que su mayor gusto sería quemar en medio de aquel regocijo el palacio de Jerjes, que había incendiado a Atenas, siendo ella quien le diera fuego en presencia del rey, para que corriera por todas partes la voz de que mayor venganza habían tomado de los persas en nombre de la Grecia unas mujerzuelas que tantas tropas de mar y de tierra y tantos generales con el mismo Alejandro. Dicho esto, se levantó al punto grande algazara y aplauso, exhortándola y acalorándola a sus amigos, tanto que inflamado el rey se levantó y echó a andar el primero, poniéndose una corona y tomando una antorcha. Siguiéronle todos los del festín con gritería y estruendo, distribuyéndose alrededor del palacio. Y los demás macedonios que lo entendieron acudieron también con antorchas, sumamente contentos, porque echaban la cuenta de que el abrasar y destruir el palacio era de un hombre que volvía los ojos hacia su domicilio y no tenía pensamiento de habitar en aquel país bárbaro. Unos dicen que por este término se dispuso aquel incendio, y otros que muy de propósito e intento. Mas, en lo que convienen todos, es en que se arrepintió muy en breve, y dio orden para que se apagase. De modo que, a pesar de haber nacido el mismo día en que Eróstrato se hizo tristemente célebre, Alejandro se arrepintió de su destrucción, y Ptolomeo cayó en sus memorias el papel de su amiga Thais, al menos en lo que nos ha llegado a través de Lucio Flavio Arriano de Nicomedia. La inmensa mayoría de las destrucciones de obras de arte y libros a lo largo de la historia se ha debido a la damnatio memoriae, política o religiosa, y al mero furor de las masas o los líderes ignorantes, como vemos a cada paso de la historia universal de la destrucción de libros de las tablillas sumerias a la guerra de Irak de Fernando Báez, y como se representa en la alegoría de Franz Franken el Joven, conservada en el Museo de los Agustinos de Tolosa de Francia. Representa el clásico gabinete de obras de arte en el que irrumpe un salvaje con un garrote y una cabeza asnal. O la de Goya, titulada No sabe lo que hace, y conservada en la Calcografía de Berlín, aunque es un dibujo a pincel, y que sirve de portada a la edición española de La destrucción del arte, iconoclasia y vandalismo desde la Revolución Francesa, de Dario Gamboni. La barbarie aparece inmortalizada en obras como la Thais incendiaria de Sir Joshua Reynolds, que representa a la también prostituta y también célebre, prostituta Emily Warren, en el cuadro Destrucción de la serie El curso del imperio de Thomas Cole, o El saqueo de Roma por los visigodos, 410, de Joseph Noël Silvestre. También el accidente, también el accidente, el descuido o la irresponsabilidad son causa
de destrucción. Esto fue lo que casi acabó con la biblioteca de Hernando Colón, lo que acabó con la biblioteca y el museo de Gonzalo Argote de Molina, y lo que hizo caer un obús, 2 bengalas y 11 bombas incendiarias sobre el Museo del Prado durante la última Guerra Civil Española. Y también lo que llevó al saqueo del Museo de Irak en 2003, mientras las tropas estadounidenses protegían celosa y ardientemente el Ministerio del Petróleo. Y en fin, no podía faltar como causa de la destrucción de obras de arte la creación de nuevas obras de arte, como ocurre en Roma con las destrucciones de Bramante o con la fundición del bronce del Panteón, esa rotunda de la que nos habla Cervantes, para erigir el baldaquino de Bernini. Ya hemos visto que la destrucción de obras de arte es un tema frecuente en las obras de arte, pero estos reciclajes llevan al extremo la siempre verdadera sentencia de Walter Benjamin, según la cual todo documento de civilización lo es al mismo tiempo de barbarie. Charles de Montalembert, en su carta a Victor Hugo, titulada Del vandalismo en Francia, publicada en la Revue du Monde en 1833, distingue entre el vandalismo destructor, restaurador y constructor. Todo apunta a que Dario Gamboni ha leído con mucha atención al historiador contemporáneo Martin Warnke, que distingue entre iconoclastia desde arriba, hecha por las clases cultas y poderosas que sustituyen lo destruido por sus propios símbolos y luego prohíben su destrucción, y desde abajo, por las masas incultas. Pero que no ha leído a Charles de Montalembert y lo cita sin leerlo, lo cita sin haberlo visto en realidad, porque entiende que el vandalismo restaurador se opone al destructor como un vandalismo positivo, al estilo de la distinción que hacía tantas veces Gustavo Bueno entre imperio destructor e imperio generador, como si todos los imperios no fueran igualmente destructores y generadores, al estilo de la máxima de Walter Benjamin. Pero Charles de Montalembert se refiere al vandalismo de las restauraciones, como la que convirtió el Ecce Homo de Borja en un remedo del Grito de Munch, y culpa de las destrucciones y restauraciones vandálicas a todas las clases y estamentos por igual, desde el gobierno a los concejales, desde los obispos a los curas, y a cualquier clase de propietario que haga con sus inmuebles históricos y artísticos lo que no debe. Con todo, el libro de Dario Gamboni es más completo y fiable que el de Fernando Báez, que tiene grandes lagunas, pasajes precipitados y secuencias wikipédicas. Dice, por ejemplo, que Heine escribió proféticamente sobre la destrucción de libros por los nazis, ignorando que era un vaticinium ex eventu, porque poco antes de que escribiera su Almansor habían ardido libros en el Festival de la Fortaleza Wartburg en 1817, con, ahora sí, proféticos tintes anticatólicos y antisemitas. Y es una fortuna que esté mejor el libro de Dario Gamboni, porque lo que queremos tratar, el erostratismo, como lo llamó Miguel de Unamuno, se da ante todo a partir de la Revolución Francesa, aunque no todavía del todo en ella, cuando el general Jean-Maximilien Lamarque saquea los mármoles de la Catedral de Babres para construir un templo a los manes de Marat, a los manes de Maga, y luego le mete fuego, y luego Victor Hugo lo convierte en héroe en Los Miserables, estamos ante el clásico vandalismo destructor y constructor. La barbarie que es al mismo tiempo civilización, pero no ante el erostratismo de la sufragista Mary Richardson, que en 1914 apuñaló repetidas veces la Venus del espejo de Velázquez, solo para conseguir fama y reconocimiento, cierto que no para su persona, sino para su causa. Walter Mentel, que arrojó ácido sobre la caída de los condenados la caída al infierno de los condenados de Rubens en 1959, sí que responde al más puro erostratismo, ya que quería atraer la atención sobre sus libros. Podemos decir que el sufragismo triunfó a pesar de Mary Richardson. Los últimos atentados terroristas y erostratistas de nuestros días se relacionan con la lucha contra el cambio climático, que es la doctrina oficial de muchos gobiernos,
en cuyo territorio han ocurrido estos actos. Y también la doctrina oficial del país más contaminante del mundo, la China Roja, que ha prometido llegar a la huella de carbono cero en el año 2060. 2060. El grupo terrorista Just Stop Oil, a medio camino entre el ejército de los 12 monos y el Joker en el Batman de Tim Burton, y paradójicamente financiado por una Getty, Eileen Getty, ha atentado contra John Constable y Vincent van Gogh en la Galería Nacional de Londres, contra una copia de Da Vinci en la Real Academia de Artes, contra Vermeer en la Mauritshuis de La Haya, y a su vez Letzte Generation, un spin-off del grupo como Boko Haram lo es del Estado Islámico, ha atentado contra Monet en el Museo Barberini de Potsdam. Extinction Rebellion ha atentado contra Picasso en Melbourne. Pero nadie ha atentado contra la China Roja, nadie ha atentado en la China Roja, nadie ha atentado contra obras de arte en la China Roja. Puede influir en esto que el primer ataque erostrático en la República Popular, plenamente diferenciado de la tan salvaje como metódica destrucción de patrimonio durante la gran revolución cultural proletaria, es decir, me refiero a no a la destrucción maoísta, sino a algo que tiene tanto que ver con Eróstrato como... Bueno, Chekhov hace un chiste con esto en el cuento El Gordo y el Flaco. Llaman a alguien Eróstrato por haber quemado un manual oficial. Bueno, pues es algo tan distanciado de la gran revolución cultural proletaria como lo que fue el lanzamiento de huevos llenos de pintura contra el gran retrato de Mao en la plaza de Tiananmen en Pekín. Bueno, pues este primer intento se saldó con condenas de 16 años, 20 años y cadena perpetua en campos de trabajo. Y aunque se redujeran las penas, fue evidente que los reos, que llevaban en el momento del delito pancartas con el texto «La tiranía de 5.000 años puede terminar», como poder puede, pero parece ser que está costando mucho, la tiranía de 5.000 años puede terminar, sufrieron constantes torturas, muchas torturas diarias, y uno de ellos acabó perdiendo el juicio. Es que no fueron a la cárcel, fueron a un campo de trabajo, fueron a un campo de reeducación. Uno de ellos acabó perdiendo el juicio desarrollando una esquizofrenia y tuvo que ser cuidado por otro de los supervivientes a las condenas. Otro de los supervivientes de las condenas. Del autor del segundo atentado en 2007, ni siquiera se sabe lo que han hecho con él. Está desaparecido. Pero el autor del tercer atentado contra el retrato de Mao en 2014 solo fue condenado a 1 año y 2 meses. Una mujer que arrojó tinta a una imagen de Xi Jinping, Xi Jinping en 2018, simplemente fue internada en un psiquiátrico. Liberada en 2020 e ingresada de nuevo en 2021 al estilo de Putin con las Pussy Riot. Así que resulta completamente incomprensible que, a pesar de los cuantiosos y constantes gestos de buena voluntad del gobierno de la China Roja, ni Just Stop Oil, ni Letzte Generation, ni Extinction Rebellion hayan aplicado su pedagogía rebelde allí, ni hayan intentado concienciar a un público tan vasto como el chino. Pero, por supuesto, las penas que se impongan a este tipo de actos, más allá de su valor pedagógico, didáctico, son irrelevantes, secundarias, y por supuesto no frenan a los frecuentes orates y desquiciados que, más allá de sus excusas, suelen protagonizarlos, más allá de las excusas que tengan para estar locos. Lo primordial es proteger las obras de arte de todo tipo de talibanes o guardias rojos de salón, que, como vemos, estos últimos vienen financiados por el capitalismo, como los talibanes, por una Getty, cuyo dinero sale del petróleo y de los museos. Decidir entre destruir las meninas o la vida de un ciudadano inocente sería un dilema moral que el Museo del Prado ha facilitado, por cierto, porque ya ha destruido las meninas, borrando la veladura
en un caso ilustre del vandalismo restaurador del que hablaba Charles de Montalembert. Pero decidir entre las meninas y la vida de un ciudadano que se acerca al cuadro con una tea, como Thais, no lo es. Si el gorila Harambe fue abatido en el zoológico de Cincinnati en 2016, temiendo que pudiera hacer daño a un niño, en una escena que recordaba a la de Frankenstein con la niña en la película de 1931, o al general Yagüe con la niña en la entrada en Barcelona en 1939, tanta o más razón hay para abatir a quienes amenazan lo insustituible. Pero no propongo tirotear a los asaltantes, ya que la sangre podría manchar las obras de arte y todos sabemos lo que cuesta sacar esas manchas. Y además, lo peligrosas que son las balas perdidas. Los dardos tranquilizantes que podrían haberse usado con Harambe o las picanas eléctricas son buenas alternativas. En caso extremo, y para dar placer a los grupos ecologistas, se podría recurrir a la ancestral cerbatana y al ancestral curare. Por contra, electrificar los museos ya suficientemente impedidos y obstaculizados por los cristales protectores, convirtiéndolos en campos de concentración, sería una pésima idea. Un museo debe ser un lugar seguro, algo que no entienden los capitalistas que intentan sacar réditos a estas instituciones con actividades que no les corresponden. En 2016, la redacción de El País ofrecía el siguiente titular: un camarero rompe un dedo a una valiosa estatua del British Museum. En el cuerpo de la noticia contaba esto: la secuencia parece sacada de una película de Mr. Bean. Sin embargo, es real. Londres, 6 de la tarde del pasado 10 de diciembre. Una empresa de catering, contratada por el British Museum, ultima los preparativos para un evento corporativo en una sala de la Pinacoteca. Alrededor lucen hermosas estatuas de varios maestros griegos y romanos. Un camarero se agacha para un arreglo. Al levantarse no se percata de que a su espalda, demasiado cerca, está la Venus de Townley, obra del primero o segundo siglo después de Cristo, de valor incalculable, entre comillas, incalculable según la BBC. Perdón, El País diría BBC. Así que el hombre y la diosa chocan, y el pulgar de la mano derecha de la estatua cae al suelo. Por lo menos el dedo resultó intacto y pudo ser restaurado sin problemas por el museo. Ni la más mínima preocupación por la salud del trabajador, como si romper una pieza de mármol con la propia persona fuera fácil e indoloro. Ni el más leve asomo de cuestionamiento de ¿qué pinta un evento corporativo en el Museo Británico? Ni la menor sombra de responsabilidad penal para las autoridades del Museo Británico que, al prostituir la institución, han metido a trabajadores en un espacio inadecuado e inseguro y han demostrado que las obras que custodian les importan tan poco como el Museo del Prado a la aviación franquista, el Museo de Irak al alto mando estadounidense o la masacre en Corea de Picasso a las sectas de los santos del último día del cambio climático.